Estas son las semanas difíciles, estas son las semanas que requieren la mayor capacidad de respuesta de todos. Pero una pequeña reflexión. Hoy decíamos que la cantidad de casos positivos a la fecha es 16.325. ¿Cuántos eran hace 20 días? Una cantidad muchísimo menor. Y hace 20 días ya estábamos en estado de emergencia. Estábamos en estado de emergencia. En consecuencia, la mayoría de esta gente se ha contagiado en pleno estado de emergencia. ¿Y por qué? Seguramente hay personal de salud, de las Fuerzas Armadas, de la policía, que en su labor de control y su trabajo propio, estar en primera línea, tuvo este contagio. Pero la mayoría de gente que se ha contagiado son ciudadanos que salieron sin la protección adecuada, que salieron y quizás confiados en que las medidas que como gobierno estábamos dando eran exageradas, que decirle que salgan y mantengan una distancia de mínimo 1 metro, que no vayan a altas concentraciones de personas, no lo valoraron en su momento. Y en pleno estado de emergencia se contagiaron. En este proceso, ya ha pasado desde el inicio del estado de emergencia 36 días, yo creo que ya todos hemos tomado conciencia de que esta pandemia no es juego, que esta enfermedad no es una broma, que las recomendaciones que dimos desde el inicio y las decisiones drásticas que dimos eran sumamente necesarias, que todos las respetemos. Y que ahora, cuando vemos que la necesidad cada vez que aumenta está cerca a la capacidad de respuesta, ahora recién tomamos conciencia de que la vida es lo más importante que tenemos los seres humanos, la salud, para preservarla en buenas condiciones. Estoy seguro que cada vez más, ahora sí, estamos respetando las indicaciones, porque vemos cómo afecta a la sociedad cuando de manera irresponsable en su momento no se cumplió escrupulosamente las recomendaciones que se daban en todo momento. Hay que también comunicar adicionalmente que uno de los principales problemas que hemos visto en los últimos días es una cantidad importante de personas que quieren trasladarse a su ciudad de origen. Estamos haciendo las coordinaciones para que a través de los gobiernos regionales, de manera gradual, podamos facilitar este traslado a estas regiones. Pero por favor, ayúdennos para que se cumplan los requisitos y condiciones que hemos establecido para que este traslado, que es humanitario para las personas que requieren retornar a su región, a su ciudad de origen, sea sin riesgos para la salud. Un primer grupo que fueron trasladados a Huancavelica, en el camino, en los ómnibus, antes de llegar a Huancavelica, para cumplir con un aislamiento y poder asegurar de que en caso tuvieran el virus no contagien, algunos se bajaban del ómnibus, y algunos incluso llegando a Huancavelica, estando en un lugar donde el propio gobierno regional les da todas las comodidades y seguridad para que puedan estar allá y evitar un riesgo de contagio a sus mismos paisanos, a los mismos huancavelicanos que han estado cumpliendo rigurosamente su cuarentena. Se salían irresponsablemente sin cumplir con las indicaciones. Ese tipo de actitudes negligentes son las que precisamente afectan los resultados que todos queremos. Pero seguimos esforzándonos y seguimos con la confianza de que con el apoyo de la mayoría de la población vamos a pasar estas semanas difíciles para ver que gradualmente, llegando al pico de esta curva, podamos ya ver en días posteriores
comenzar gradual y progresivamente a ver un descenso. Vamos a continuar, pero pedimos una coordinación estrecha con los gobiernos regionales. Incluso los gobiernos regionales, ellos muy responsables, dicen: yo voy a acoger a los ciudadanos que quieran regresar a mi región y quiero tenerlos en un sitio separado. Puede ser un hotel, puede ser un establecimiento de alguna institución del Estado, y ahí hay que llevarles incluso sus alimentos para que puedan permanecer. Pero algunos no tienen presupuesto para ese fin, algún gobierno regional. Hoy he firmado un decreto de urgencia donde se transfiere recursos para que los gobiernos regionales puedan disponer del presupuesto correspondiente para acoger. Como le digo, tiene que ser gradual y empezando por las personas más vulnerables, para llevarlos a su región y verlos. Apóyennos. No podemos poner en riesgo el esfuerzo que 36 días estamos haciendo todos los peruanos por un traslado desordenado. Comprendemos la situación. Y entonces, lo que también hemos dispuesto, que mientras se logra preparar a las regiones para que puedan recibir gradualmente a estas personas que tienen necesidad de regresar a su tierra, nosotros también atenderlos acá, y van a tener que pasar una prueba de descarte previamente antes de regresar a sus regiones. Pero eso requiere colaboración de los gobiernos regionales con nosotros, que está llevando las coordinaciones el presidente del Consejo de Ministros, pero adicionalmente requerimos la colaboración de los propios ciudadanos que tienen esta necesidad de regresar a cada una de sus regiones. Hemos visto en algunos medios de comunicación una serie de denuncias de actos de corrupción de los 3 niveles de gobierno. No se salva nadie. Los gobiernos municipales, los alcaldes, hay muchos que están sujetos de investigación en cómo están gastando ese presupuesto. Algunos gobiernos regionales, y también alcanzan investigaciones de casos de corrupción a ministerios que están directamente dependientes del Poder Ejecutivo. No interesa dónde está la corrupción, tiene que merecer un castigo ejemplar. Como le dije, la Contraloría General de la República ya cuenta con 30 millones de soles que ha transferido el Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda hacer esa evaluación de manera simultánea. Y estaremos atentos para que, en caso se verifique, después de una investigación, que ha habido corrupción, caer con todo el peso de la ley. La corrupción siempre es mala, siempre. Nunca tiene justificación. Pero en una época de crisis, de emergencia nacional como estamos viendo, menos aún. Así que la Contraloría y las propias autoridades vigilantes para que estos actos que ya se están saliendo algunos a la luz se verifiquen y que se reciba la sanción ejemplar que merecen esos malos peruanos que, aprovechándose de una emergencia, quieren sacar provecho propio personal de manera ilegal. Eso no lo vamos a permitir y vamos a dar el máximo esfuerzo para sancionar a los responsables. Hemos visto que algunos casos emblemáticos nos dan siempre la fuerza para seguir trabajando en este gran esfuerzo que estamos inmersos todos los peruanos. Recuerdo que una de las primeras personas afectadas por el virus fue un sacerdote, el sacerdote Luis Núñez del Prado, y era un contagio externo. Él tuvo una reunión con sacerdotes aquí en el Perú, pero que habían venido algunos sacerdotes para participar en esta reunión de Europa. Obviamente, algunos de esos sacerdotes, seguramente de manera involuntaria, trajo el virus, retornó a su país y dio positivo. Por las características propias de su salud, agravó su caso y estuvo en cuidados intensivos muy, muy delicado. Y ahora, pasado un poquito más de un mes, nos comunican que superó la enfermedad
que ha salido ya de cuidados intensivos y le han hecho una segunda prueba, habiendo dado negativo, ¿no? Es un caso emblemático porque fue uno de los primeros que entró a cuidados intensivos y con todo el esfuerzo de médicos y enfermeras ha superado esta enfermedad. Hay lamentables casos de personas que no logran vencer la enfermedad, que su condición de edad avanzada o su condición de enfermedades previas a la infección de este virus lo pone en una condición muy vulnerable y que con el virus, por más esfuerzo que se ha hecho en algunos casos, se ha perdido la vida. Hay casos como el del sacerdote que finalmente vencieron al virus, ya están dados de alta hospitalaria y vemos como ese también hay muchos casos que nos dan fuerza para seguir trabajando por todos los pacientes infectados con el COVID-19. Veíamos también alguna información relevante de Cusco, ¿no? Donde también han hecho un buen manejo de los pacientes hospitalizados y que prácticamente en un grupo importante de los que estaban ya también fueron dados de alta, ¿no? Entonces, hacer todo el esfuerzo, interactuar, coordinar. Hemos visto que también hay malos ejemplos, que una falta de coordinación entre dos centros hospitalarios de una misma región hacen perder tiempo valioso que después ya no se puede recuperar y muchas veces se ha pagado incluso con la vida. Ese tipo de errores tenemos que evitarlos, los reconocemos, nos duele y tenemos que hacer el esfuerzo de corregir. Tenemos aún, con menos holgura, tenemos capacidad de respuesta. Así que vamos a seguir luchando contra esta enfermedad. Es dura, es muy demandante, pero eso tiene que generar en nosotros mayor convicción y fuerza para sacar las energías necesarias entre todos para seguir combatiendo. Con el inicio del año escolar que dimos de manera remota, ahora en la primera semana del mes de abril, nos permitió también legalmente, a pesar de que no hay presencia física de alumnos en las aulas, nos permitió poder liberar el uso de los alimentos de Caliwarma para los alumnos que, estando lejos del aula, requieren esa alimentación de apoyo en sus hogares. Hoy el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, desde hoy, inicia la distribución de 17.000 toneladas de alimentos envasados para Caliwarma, que van a favorecer, van a beneficiar a las familias de esos estudiantes en el servicio escolar, ¿no? Los alimentos estaban almacenados en 58.941 instituciones educativas, porque ya había preparado y había mandado los alimentos para el inicio del año escolar. Luego se suspendió el inicio del año escolar por la pandemia y se teníamos los alimentos. Ante la emergencia y la crisis que estamos viviendo, no podemos tener alimentos guardados, almacenados. Estos más de 17.000 toneladas que estaban almacenados en 58.900 instituciones educativas, a partir del día de hoy se comienza a hacer la distribución para atender las necesidades de esos alumnos que están organizándose para que pueda llegar directamente a sus familias. La distribución se hará a los padres de familia o apoderados a través de los comités de alimentación escolar. Con esta medida se beneficiará a 3 millones de estudiantes de las escuelas públicas de todo el Perú. Para ellos, obviamente hay una excepción en estas restricciones de movilidad, pero para llevar los alimentos ya se ha coordinado con la Policía Nacional para que permite el traslado de esos alimentos para que puedan ser usados por los familiares de estos más de 3 millones de alumnos. Ya el día de ayer se publicó el decreto legislativo hablando de educación que va a permitir adquirir más de 840.000 tablets para los alumnos
del sector rural del país y del sector urbano, pero en condiciones de vulnerabilidad que están reconocidos en el quintil 1 y 2. Vamos a hacer el esfuerzo de hacer los procedimientos administrativos para tener tan pronto como se pueda esta ayuda para que podamos hacer una educación con menor brecha entre la zona urbana y la zona rural. Vamos a continuar en ello. Hemos recibido múltiples consultas sobre si estos beneficios es para el sector público, para la educación pública, para la educación privada. Obviamente es para la educación pública, ¿no? Y la educación privada, sabiendo ya que tiene que cambiar sus características de educación en lo que queda del año, tiene que hacer un nuevo planteamiento. Y no solamente tiene que ser un nuevo planteamiento desde el punto de vista de la currícula, del sílabus, es decir, de lo que se va a priorizar en la enseñanza en este año en función de las directivas que dé el Ministerio de Educación, sino obviamente tiene que ser un ajuste en las pensiones, porque ya no es una participación presencial. Y ya hemos conversado con el ministro de Educación para que los alumnos, dentro de una programación y una estrategia del Ministerio de Educación, que requieran migrar de una educación privada a la educación pública, vamos a generar las condiciones para poder incorporarlo. El proceso de matrículas ya concluyó, porque la matrícula es en el mes de enero o febrero, antes del inicio de las clases, pero obviamente en una condición especial, inédita. Está el Ministerio de Educación evaluando la posibilidad de nuevamente aperturar matrículas para poder recibir, aparte de esos alumnos que tenían una educación privada y que ahora quieren migrar hacia la educación pública. Tenemos que dar todas las facilidades. Salud y educación son las bases, son los cimientos que requiere una sociedad para progreso y desarrollo. Y son precisamente esos dos sectores los que estaban siendo duramente afectados por esta pandemia del coronavirus, y tenemos que dar alternativas de solución para cada uno de estos problemas.